Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 26 de septiembre, lunes, y me quería disculpar porque la semana pasada por motivos personales no he podido grabar el podcast y este fin de semana tampoco, así que por no dejar que pase otra semana he decidido grabarlo ahora. Y bueno, seguramente lo que querráis hablar sea de la situación del mercado actual. Y antes de empezar en ver si es el momento de comprar acciones, de venderlas o de qué hacer, creo que es importante hablar de los pares de monedas, es decir, del euro-dólar, euro-libra, etc. ¿Por qué? Porque afectan mucho a nuestras compras. No es lo mismo comprar una empresa cuando por €1 nos dan $1 que cuando por €1 nos dan $1,30. Creo que esto es fácil de entender porque si nosotros la mayoría estáis cobrando en euros, nos interesa saber cuántos euros nos están costando las acciones, no cuántos dólares. Dicho esto, como pues seguramente sepáis, ya el euro ha perdido la paridad con el dólar. Ahora mismo creo que por cada euro nos dan solo $0,97 y esto viene determinado de que el gobierno estadounidense, bueno, más bien la Reserva Federal, no para de subir los tipos. Los ha estado subiendo pues la semana pasada otro 0,75 y están pues con subidas y anunciando que va a seguir habiendo subidas hasta que la inflación se controle. ¿Qué es controlar la inflación? ¿Que deje de crecer? No, es hacer que la inflación se reduzca a un 2, un 3%. Por tanto, puede que queden subidas para rato. Por tanto, si tenéis deudas en dólares en los brokers, ir pensando, como ya vengo diciendo desde hace meses, en cancelarlas. Si os acordáis, yo hice un directo a principio de año diciendo un poco mi cartera y diciendo que si los tipos de interés iban a estar tan bajos, me interesaba endeudarme y iba a tener deuda en mi cartera. Y la tuve unos meses, hasta que se empezaron a anunciar las subidas de interés y me fui eliminando esa deuda. Por otro lado, el euro también está subiendo los tipos, pero un poco más despacio. Por tanto, principalmente os va a afectar sobre todo si tenéis alguna hipoteca tipo variable, pues os puede hacer un poco una putada como tal. Porque ahora pensar en una familia que no tenga muchos conocimientos financieros y vaya un poco más con lo justo, pagando su hipoteca y sobreviviendo y a lo mejor ahorrando 100 euros al mes. ¿Qué le está pasando? Pues que le ha subido la gasolina, a lo mejor le supone un gasto de 50 euros más, le ha subido la luz, a lo mejor le supone un gasto de 100 euros más, le sube ahora la hipoteca, a lo mejor son otros 200 euros más, estamos hablando ya de 350 euros y encima todo es más caro, incluida la comida. Pues a lo mejor una familia puede estar pagando 400, 500 euros más que hace un año y que no tiene, lo cual puede ser un problema a nivel crisis económica que puede afectar mucho al país. Por otro lado, y más importante para Europa, es que tiene países muy endeudados como España, Italia, que no van a cortar su gasto, o por lo menos eso se esperaba. Tras las elecciones de Italia ya veremos qué pasa. Pero si no quieren cortar el gasto y tienen una deuda tan alta, imaginaros qué pasaría a estos países si suben los tipos de interés de manera muy rápido. Estos países se quejarían, de hecho ya alguna vez públicamente lo han hecho, pero ¿por qué? Porque simplemente les subirían sus gastos en tipos de interés, se les dispararía un montón y solo podrían solucionarlo con más impuestos, ahogando la economía y llevando a una crisis económica impensable. De ahí que muchos economistas desde hace años dijeran que, oye, la próxima crisis va a ser de deuda, hay que ir reduciendo la deuda ahora que estamos un poco bien, en 2017, 2018. Y bueno, como los políticos de estos países no hicieron mucho caso, pues ahora se pueden enfrentar a un problema muy gordo. Y es interesante, si estamos hablando de divisas, hablar de lo que pasó la semana pasada en Inglaterra. ¿Por qué? Porque el euro-libra se desplomó y el dólar-libra ya no os cuento, bien, porque el dólar está mucho más fuerte que la libra, que se fue a mínimos históricos creo que de hace 20 o 30 años, una barbaridad. Y esto vino porque el nuevo gobierno de Inglaterra anunció que va a haber una reducción masiva de impuestos. Quizás no tan masiva, pero digamos que van a reducir el IRPF, el gobierno va a recaudar mucho menos, pero no va a reducir su gasto. Si no reduce su gasto e ingresas menos, ¿cómo te financias? Con deuda. Por tanto, la libra ha perdido bastante valor y quizás pues pudiera ser una buena oportunidad para la gente que le gusta invertir en Inglaterra para comprar con un cambio de divisa muy interesante. Empresas que podrían ser interesantes, pues yo en mi cartera tengo Diageo y Unilever, y que son las de siempre. Y quizás alguno, si quiere tener alguna utility, pues se podría plantear National Grid. Pero por lo demás, si veis empresas que os pueden cuadrar en Inglaterra, pues por el cambio de divisa, ahora mismo está muy interesante, todo lo contrario de Estados Unidos, que está
muy poco interesante, solo hablando desde el punto de vista del cambio de divisa. Y ahora vamos a hablar pues un poco de cómo están las carteras de los inversores. En general, si habéis estado invirtiendo en empresas de tecnología nada más o empresas de alto crecimiento, pues está siendo un año bastante duro. Para que os hagáis una idea, el Nasdaq en dólares cae en torno a un 30% en lo que va del año. Es una caída muy importante. Si por el contrario tenéis una cartera bastante diversificada y muy centrada en dividendos, como es mi caso, pues el año pasado quizás no subiera tanto nuestra cartera, pero este año tampoco está cayendo tanto. Mi cartera está, que lo he mirado ahora mismo por la mañana, en menos 1,90% en el año, y sí que sé que hay gente que está incluso en positivo. Yo he estado en positivo hasta hace poco, hasta estas caídas, pero digámoslo así, comparado con otro tipo de inversores, está siendo un año entre comillas cómodo. ¿Y esto por qué pasa? ¿Es porque somos unos genios inversores y somos los nuevos Warren Buffett? No, ni mucho menos. Es por el estilo de inversión. Si inviertes en empresas que reparten dividendos, pues lo normal que reparten dividendos durante muchos años y sobre todo que son empresas muy defensivas, muy estables, pues si se les llama defensivas es por algo, es porque cuando vienen turbulencias defienden el valor. Ejemplo claro, ahí tenéis Johnson & Johnson. Johnson & Johnson en dólares solo cae en torno a un 3% en el año, comparado con su índice, que es el S&P 500, que cae un 20%, pues es prácticamente nada. Y luego, lo principal, que también está ayudando mucho a las carteras de los inversores que tienen mucha inversión en Estados Unidos, es que nosotros miramos las rentabilidades en euros, como debe ser, porque vivimos en Europa y nuestra moneda es el euro. No tiene sentido que miremos nuestras rentabilidades en dólares. ¿Qué ocurre? Que este año todo el que tiene inversión en dólares, con la revalorización del dólar, está amortiguando muchísimo la caída. ¿Cuánto es muchísimo? Pues muchísimo ahora mismo, que lo acabo de mirar, sería estar hablando de en torno al 17,5% de revalorización solo por el efecto divisa. Claro, ahora pensar, imaginaros una cartera que diga, bueno, yo estoy en el 0% este año en euros. Realmente en dólares está haciendo un menos 17,5%, que si lo comparas con el S&P 500, estarías hablando del S&P 500 un menos 20 más o menos, pues tú un menos 17,5, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando pensamos que somos los mejores inversores del mundo y también cuando pensamos que somos muy malos, porque por ejemplo el año pasado el S&P 500 hizo muy buen resultado, u otros años, y a lo mejor el efecto divisa ha sido al contrario, nos ha perjudicado. Dicho todo esto, vamos a mirar un poco ahora la situación del mercado americano, que como sabéis en las 2 últimas semanas pues se ha desplomado bastante. Se ha amortiguado un poco porque se ha seguido revalorizando el dólar respecto al euro, pero aún así ha caído muchísimo y entonces puede que volvamos a tener oportunidades de comprar cosas interesantes. ¿Qué he estado haciendo yo y qué estoy haciendo yo? Porque es lo único que os puedo decir, lo que hago yo, que no tiene por qué ser correcto y puede ser error. Yo a veces acierto invirtiendo, pero otras veces fallo, como todo el mundo. No soy ningún profesional ni doy consejos de compra. Yo, durante los últimos 2 meses, más o menos, he estado ahorrando capital. Mi última compra con dinero nuevo fue, si no recuerdo mal, en julio, mediados de julio. En agosto hice solo una pequeña rotación, pero no compré con dinero nuevo. Sabéis que a mí me gusta comprar temporalmente, pero acumulé un poco de capital porque me parecía en julio pues que no había nada realmente atractivo en julio y agosto, ¿vale? Que no había nada realmente atractivo para comprar. Y ahora que ha caído las bolsas, pues compré, la semana pasada compré a precios más o menos actuales, compré Qualcomm, que como sabéis he hablado alguna vez de ella. Y ahora sí que tengo en el punto de mira varias empresas en las que me gustaría ampliar. Y ya solo por comentar, no descartaría volver a entrar en ITW, que es una empresa que me gusta mucho y que vendí a principios de año a 250 porque me parecía que estaba muy cara y que tenía muy poquita cantidad como para tenerla en cartera a esos precios tan altos, entonces la vendí. Ahora bien, si sigue cayendo un poco más de valor, pues lo mismo me planteo volver a entrar en ella, pero que tenga más peso en mi cartera. Tengo que verlo porque de nuevo ya me está pasando lo de siempre, que me vuelven a subir el número de empresas que tengo en cartera y me gustaría reducirlas un poco, aunque es muy complicado porque la mayoría de mis empresas pues tienen bastante calidad. ¿Y seguirá el mercado bajando más? Pues puede ser. ¿Parará de bajar y subirá? Pues puede ser. ¿Se mantendrá plano? También puede ser. Solo os puedo decir que uno de los mayores errores de los inversores cuando empiezan, es decir, me pongo un objetivo de, por ejemplo, 100. De Google, de comprar Google a 100, que ha tocado hace poco.
Y bueno, y resulta que cuando llega a 100 dicen, ay, pero está bajando todo, quizás espero un poco más y la compro a 95. Uy, la compra a 90 y cuando te das cuenta ni la compras a 100, ni a 95, ni a 90, sube de nuevo en cuestión de días y te quedas fuera y te arrepientes de no haber comprado. Entonces eso tenerlo en cuenta porque es uno de los mayores errores que existen. Espero que os haya sido útil el podcast y nos escuchamos la semana que viene. Os leo en los comentarios. Hasta luego.